pero yo no entiendo bien cómo que hay que hacer. O sea, la idea es hacer un análisis descriptivo a partir de esa tabla de contingencia o a partir de qué más. No, que aquí el problema es más amplio que eso. Simplemente hay que hacer una comparación entre los resultados en las pruebas, a ver, de las instituciones oficiales, de las, y compararlo con las privadas, pues obviamente, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta covariables tales como cuál, la riqueza del colegio. Entonces lo que se van a hacer son apareamientos entre colegios del mismo nivel de riqueza, unos oficiales y unos privados. Entonces usted coge y dice, bueno, yo voy a coger los que tienen nivel de riqueza igual a 7 con el indicador que usted construyó. Entonces toma todos los estudiantes que estén en instituciones oficiales con nivel de riqueza 7 y coge todos los estudiantes que estén en nivel de riqueza 7 de instituciones privadas y compara esas 10 categorías. Acuerde que se construyen 10 categorías de resultados, ¿cierto? La variable resultado es una variable con 10 niveles, está dividida en deciles. Entonces lo que usted hace es una prueba de homogeneidad. La prueba de homogeneidad, ¿qué le va a decir? Le va a decir, si no la rechaza, que las distribuciones son idénticas. O sea, que dado el nivel de riqueza del colegio igual a 7, los resultados son exactamente iguales para ambos estudiantes. Pero recuerde que nosotros estamos trabajando solamente con estudiantes del Valle de Aburrá, ¿cierto? Eh, Profe. bueno, pero el problema se complica más porque usted no puede coger niveles de riqueza con instituciones que trabajan en distintas jornadas. Entonces usted lo que tiene que hacer es especificar la jornada. Dice, yo voy a trabajar con jornada diurna. Entonces escoge los colegios de nivel de riqueza 7 de jornada diurna y compara los resultados de los estudiantes eh, de los colegios oficiales con los colegios privados. O sea, si el objetivo siempre es comparar la educación pública con la educación privada, pero controlando por todas las otras variables que usted puede considerar. ¿Cierto? En este caso, las más obvias son, mm, pues, para mí, no necesariamente sale. Precisamente ayer alguien estaba hablando que la educación pública está en peores condiciones que la educación privada. Entonces, cuando uno oye ese tipo de comentarios y lo escucha de personas que están a cargo de, de puestos políticos o cosas de estas, entonces uno de estas personas no analizan bien esas bases de datos y usualmente no hacen referencia, digamos, a estudios serios de esas mismas bases. A veces esas bases las utilizan, las estudian solamente, como les he contado ya en varias ocasiones, para sacar resúmenes demasiado primarios, ¿cierto? Mm, el resumen miren la revista Dinero, que es un resumen que a mí me parece doloroso y que cada año lo sacan. El problema no es que lo saquen una sola vez en la vida, sino que cada año lo sacan y sacan la lista de los colegios, del mejor colegio al colegio número 1000. En Colombia hay un poco más de 10.000 colegios, instituciones. Entonces, cuando uno mira esas listas, los que dominan son los colegios privados. Entonces, ese tipo de informes que ha dado pie, digamos, a ministros de educación, en especial la ministra que fue la ministra de Santos Parodi, que en alguna ocasión dijo que la única educación que servía en Colombia era la educación privada, ¿cierto? Y ellos no lo dicen gratuitamente, pues, ni porque, sino porque la información que les entregan es esa. Cuando usted mira ese informe de revista Dinero, usted queda completamente convencido de que sí, la educación privada es mucho mejor que la educación pública. Pero los análisis se hacen en formas
injustas. Injustas en el sentido de que en educación privada de clase alta, obviamente, hay muy poquitas instituciones públicas de clase alta. O sea, la educación pública es abierta y entonces eh, no se espera que la educación pública atienda a ese segmento poblacional. Además, ese segmento poblacional, cuando usted lo mira y lo estudia sociológicamente, tienen comportamientos que son muy rezagados de comportamientos coloniales, por ejemplo, donde ellos, la gente rica aquí en este país, considera que lo bueno está en el exterior o que lo bueno está en otras partes, entonces algunos tratan de imitar la educación, por ejemplo, gringa aquí. Entonces hay colegios estilo Marymount, los, o colegios como el Colombo Británico, colegios como en Bogotá, el Colegio Andino, por ejemplo, que el Colombo Alemán, o sea, de Orojas aquí en Medellín, que el Colegio Judío. Ya ustedes pueden ver que la gente rica ha ido formando sus colegios eh, para resolver sus necesidades muy específicas. Obviamente esa gente ayuda mucho en sus instituciones y digamos en un colegio de esos, usted si es docente ahí y le dice a los estudiantes, para mañana yo quiero que me traigan cada uno un portátil, que vamos a hacer un trabajo en el portátil, todo el mundo aparece con un portátil. Y si en la casa no tenían uno, el papá o la mamá salen y se lo compran al estudiante sin ningún problema y al otro día lo lleva. Si usted tiene eh, esa misma situación, esa misma necesidad en un estrato bajo, lo más seguro es que al estudiante no le compren el computador, ¿cierto? Que tenga de pronto alguien tiene un computador usado en su casa o eh, a pesar de que se lo den nuevo, el niño no ha tenido la cultura del computador y el niño tiene que empezar a aprender a usar el bendito aparato. Entonces entra con desventajas con respecto al... Entonces eso, ese es un problema, un estigma que tienen ciertas clases sociales aquí y que a veces el Estado, pues de manera muy superficial, por ejemplo en la época de Sergio Fajardo, no, que les vamos a dar tablets a todos los niños. Pues sí, eso ayuda si se sabe cómo se necesita que ayuden, ¿cierto? En, en Silicon Valley salió una noticia hace ya algunos meses. Hay una institución pública, en Estados Unidos los colegios en general son públicos, o sea, la educación allá es manejada por el Estado, pero digamos, a diferencia en muchas partes del mundo, la educación pública es muy sectorizada. Entonces, usted, por ejemplo, para ir a una escuela en Estados Unidos, usted tiene que vivir en el sector donde está la escuela. O sea, usted no puede, digamos, que yo vivo en el barrio Aranjuez y quiero irme a estudiar a una escuela que queda en Manrique. No, no se puede. Usted tiene que vivir en un distrito, se llama distrito escolar. Entonces, en ese distrito escolar, si usted vive ahí, usted puede mandar sus hijos a esa escuela de ese distrito escolar. Entonces, ahí es donde ya se ha hecho mucho estudio de lo que ustedes están haciendo ahora con esa base de datos. En Estados Unidos las pruebas saber son, no se llaman saber, sino que se llaman SAT, SAT, las Scholar Aptitude Test se llama. Y esas pruebas las toman todos los que terminan high school. Entonces, eh, los estudiantes que viven en distritos escolares de gente muy pudiente van a colegios públicos de muy buena calidad. O sea, son donde usted tiene profesores que son ingenieros, profesores que participan en proyectos, por ejemplo, en investigaciones, tiene la colaboración de la familia, o sea, las familias se involucran mucho en el proceso educativo.
no sé si ustedes han visto en televisión, pero eso es común allá, a los niños los invitan o los, pues es una invitación casi obligada, que los papás o que al menos el papá o la mamá vayan y hagan una presentación de lo que ellos hacen. ¿Cierto? Entonces dicen, no, yo soy bombero, entonces realmente el papá o la mamá van vestidas de bombero y entonces van y les dicen a los niños, vea, los bomberos hacemos esto, tal cosa, y eso ayuda a que los niños conozcan las distintas profesiones y que vean la gente real en, en un entorno más o menos real. Entonces ustedes se imaginan en Silicon Valley, los papás de los estudiantes son ingenieros trabajando en empresas de computadores, diseñando chips, cosas de ese estilo, y entonces ellos tienen acceso a toda la tecnología. Entonces son personas que estudian en instituciones oficiales y sin embargo, haga de cuenta que estuvieran trabajando estudiando en la mejor educación privada. Pero la gente pobre va a instituciones oficiales también, pero usualmente con muchos problemas sociales. Yo recuerdo haber leído un artículo de una escuela en un distrito de gente de color en Chicago que habían tenido que poner detector de metales en la entrada de la escuela porque muchos estudiantes iban armados. Como en Estados Unidos es legal comprar armas en cualquier supermercado, bueno, en cualquier supermercado no, pero en algunos supermercados le pueden comprar pistolas y rifles de asalto y cosas de ese estilo. Entonces, algunos estudiantes iban armados a la institución. Entonces, la policía con los docentes de algunas instituciones empezaron a poner ese tipo de aparatos. Eh, lo mismo que ve uno en todas partes del mundo, pues la gente cuando está en condiciones muy marginales a veces eh, refleja eso en su institución educativa. Entonces, cuando se hacen comparaciones, usted tiene siempre que pensar que las comparaciones sean justas, ¿cierto? Yo no puedo pensar que voy a comparar el colegio andino de Bogotá, el Colombo alemán, pues quería como el Colombo alemán en Bogotá, con una institución como el Alsatia Mendaña, donde yo estudié, ¿cierto? Donde yo estudié, yo tenía compañeros que repartían periódicos en la madrugada y después de la madrugada estaban a las 6:30 de la mañana en el liceo esperando que abrieran para empezar clases. Y mucha gente, pues uno mismo veía las necesidades de todo el mundo. Por ejemplo, me compraban los cuadernos o los libros cuando ya el año iba por ahí en abril, empezaban como a pensar que uno necesitaba cuadernos. Eh, entonces eran condiciones muy difíciles. En cambio, los gringos tienen un sistema donde a los niños la institución educativa le proporciona, le presta los libros. Entonces al final del año los niños los devuelven. Entonces miren que son sistemas que se copian aquí, pero los copian de maneras medio perversas. No sé si a ustedes les tocó ese sistema donde sus papás tienen que comprar una clave de una editorial, con esa clave usted tiene acceso a material mm, bibliográfico y esas claves valen un poco de plata. Pues yo tengo compañeros que han pagado, pues cuentan, yo no tengo idea porque yo ya no tengo hijos pequeños, pero han pagado por esas claves 600, 700.000 pesos. No sé si alguien tiene alguna historia de esas. Pues, entonces, me parece que cierta educación aquí es un negocio que se refleja de muchas maneras. Nosotros con ese trabajo lo que tratamos es de ver si la educación pública está tan mal, qué tan mal está con respecto a la privada, ¿cierto? Pero haciendo comparaciones equitativas. Por ejemplo, yo en seminarios que les doy a los maestros de instituciones educativas, yo les digo, si usted quiere mejorar la educación pública aquí en el Valle de Aburrá de una manera rápida, entonces ellos quedan ahí como con la boca abierta. Ellos esperan es que del municipio vaya el alcalde
y les dé la formulita y les diga, ustedes tienen que hacer esto para nosotros tener unos super estudiantes. Nosotros tenemos que formar, por ejemplo, unas cosas que llaman clústeres de escuelas, donde nosotros tengamos una buena escuela y tratemos de imitar lo que hacen en esa buena escuela. Entonces, ¿cuál es el mejor colegio que hay aquí en Antioquia, en el Valle de Aburrá y en Antioquia pues, en general? A ver si ustedes saben cuál es. Yo ya los dije alguna vez. Si alguien sabe o no. Bueno, no sé si ustedes están ahí poniendo cuidado. El colegio Leonardo da Vinci que queda en Envigado, ¿cierto? Las pruebas saber el colegio que mejor rendimiento ha tenido en la última o en las últimas. Eh, pero, pero, es un colegio privado de clase alta. Entonces, algunos secretarios de educación llegan y le dicen a los profes que están en la educación pública, no, entonces vayan y miren estos colegios que les va tan bien en las pruebas a ver. Pues, ¿cómo voy a hacer una adaptación de los métodos que ellos tienen en mi institución? Algunas cositas podrían hacer, pero en general la misma forma como la gente mira la educación en las distintas clases sociales afecta el resultado, el rendimiento en las pruebas a ver, ¿cierto? Por ejemplo, para una persona de estrato muy bajo, la educación es una pérdida de tiempo y le van a enseñar allá cosas que son muy poco útiles y que yo como papá necesito es que este muchacho que tiene 10, 12, 13 años me venga a ayudar a mí en los trabajos que yo hago. No sé si a ustedes les tocó vivir cosas de ese estilo, a mí sí me tocó. Entonces yo hablo por experiencia propia muchas de estas cosas, ¿cierto? Que a uno de niño lo veían como mano de obra gratuita, mano de obra barata. Parte de la ayuda de la casa no era el que hacía muchas labores, tanto domésticas como ayudarle a los que trabajaban en esos trabajos. Entonces, cuando uno dice, no, yo tengo que estudiar, no, ¿cómo va a perder el tiempo? Venga, ayúdeme más bien aquí, vea, ponga a lavar el carro, o haga tal cosa, o pongámosle maíz para hacer las arepas, o vaya con los mandados. Entonces los niños de estratos bajos viven en circunstancias muy distintas a los niños de estratos altos. Y entonces cuando salen esos resúmenes, pues a mí me molesta mucho, personalmente, porque siento que es echarle un baldado de agua fría a la educación pública sin hacer los estudios adecuados, apropiados, ¿cierto? Mm, Muchas veces los mismos docentes, con comentarios que hacen en sus aulas de clase, desmotivan el estudio en los estudiantes de clase baja. Dicen, no, es que usted no puede hacer tal cosa porque es que usted no tiene la capacidad, o usted esto o aquello. Entonces ellos mismos les van cerrando una puerta al futuro. Entonces, la idea es que ustedes encuentren si esas afirmaciones son ciertas o no son ciertas, y si son ciertas, qué tan ciertas son. Entonces, la formación de clústeres que yo alguna vez propuse por ahí en una reunión con una secretaria de educación que nos invitó, era que cogiéramos instituciones educativas del mismo nivel de riqueza. Por ejemplo, todas las educaciones educativas que están en la zona de Aranjuez, que estén con pues, el mismo nivel de riqueza, que los estudiantes pues sean más o menos de las mismas condiciones. Y miremos en las pruebas a ver a cuál institución le va mejor. Si los estudiantes todos en las instituciones tienen el mismo nivel, entonces yo puedo copiar lo que están haciendo en la institución que está haciendo mejor las cosas. Esa idea no es mía, luego hay un
un concepto, no sé si ustedes lo han escuchado en sus cursos de control de calidad, que se llama control de calidad total. Eso fue desarrollado por allá en los años 70 en Japón. Los gringos no lo pudieron desarrollar por la verticalidad que tienen y la jerarquía que tienen sus ambientes laborales. Pero en el Japón, la gente que maneja control de calidad empezó a decir, pero un momentico, ¿quiénes pueden saber más de los problemas de producción que los obreros que están allá armando los aparatos que están sacando en ciertos procesos? Entonces, la idea era que todos participaran en mejorar la calidad, no solamente los ingenieros sentados por ahí en la oficina, sino que los obreros participaran. Entonces, aquí la idea que se proponía era que los docentes, que son como los obreros que están allá metidos en el barro, sean los que den las ideas de cómo mejorar el proceso. Pero, por ejemplo, la verticalidad, que se vio mucho, digamos, en el gobierno de Fajardo, que es una copia de lo que ha pasado siempre, es que yo soy el que conozco las soluciones y entonces yo les voy a decir a los maestros, ustedes tienen que enseñar las tablas de multiplicar de esta manera porque esta es la manera correcta para hacerlo. Entonces ahí vienen fracasos grandes. Pues Antioquia sigue ocupando el séptimo puesto a nivel nacional en las pruebas saber. Y han hecho y han invertido, o sea, que Antioquia le ha invertido plata a la educación. Pero mmm, de una manera que personalmente pienso yo que ha sido equivocada. Bueno, entonces todas estas cosas que ven que no solamente salen de las pruebas a veces, sino que son políticas de educación que a veces las tratan de implementar personas que tienen muy buena fe, pero no necesariamente tienen un conocimiento profundo del sistema educativo y el problema educativo. Entonces, alguna vez cuando Fajardo estaba con los famosos colegios, en una reunión que tuvimos, yo decía, pero es que eso, vea, haga cuenta que usted coge una persona que está viviendo en un tubol y usted la lleva a vivir en un apartamento en La Mota, digamos, en La Mota, que es un sector estratos 5. Entonces usted lleva a esa familia allá. Sí, está viviendo en un apartamento mucho mejor que cuando estaba viviendo en el tubol. Pero esas personas, si no van acompañadas de un cambio en la alimentación, en un aprendizaje en los medios tecnológicos que tengan, en su nuevo apartamento, entonces nada les va a servir porque el hambre que se siente viviendo en una casa de cartón es la misma hambre que se siente viviendo en un apartamento estrato 5 si la nevera está vacía. Las relaciones personales se siguen manteniendo. O sea, si el papá cogía y golpeaba a los hijos y a la señora, lo más seguro es que en el estrato en que esté va a seguir dando esas mismas condiciones. No sé si entienden eso. O sea, entonces, la solución no era necesariamente construir colegios, era crear entornos de educación que fueran realmente enriquecedores. Por ejemplo, la educación, estos alimentos para niños, ciertos programas PAE son muy importantes porque son formas de suplir la ingesta calórica de muchos habitantes de este país que no tienen suficiente. Pero todas las cosas uno las va coligiendo a partir de los análisis que ustedes hagan. Pero ustedes tienen que estar haciendo análisis y ser muy propositivos en las cosas que digan. Todo eso tiene que estar soportado con análisis estadístico. O sea, muchos de los gobernantes que hay en este país realmente sacan análisis a partir de prejuicios, aún investigadores reconocidos, simplemente sacan conclusiones demasiado a la ligera. Sí, pues es claro más o menos el comentario, es un comentario muy largo, pero es que cuando hablan de la educación pública yo me Sí, emociono mucho, profe. porque hay muchas cosas para hacer
y siempre se han quedado como en la mitad del camino. Bueno, Entonces te ahí, quería preguntar, sí, entonces la idea no es como coger todas las tablas posibles que pueden salir pues de todas esas relaciones, sino quedarme con las que yo considere mejor para analizar. sí, claro, es que esa base de datos Y demasiadas. es inmensa, ¿cierto? Entonces, eh, uno puede de pronto autoengañarse y pensar que si uno hace minería de datos, entonces en la minería de datos va a encontrar la solución. No, son soluciones, o sea, son búsquedas muy conscientes de lo que usted quiere saber. O sea, no, eso no es dejar que ni el computador lo haga automáticamente, ni que yo le tire eso al computador y hunda en la tecla mágica que me va a sacar resultados. Sí, hay funciones que hacen análisis descriptivos de bases de datos y le analizan variable por variable y es muy fácil crear scripts en R que le hagan eso. Pero lo malo es que cada tabla que usted genere hay que analizarla. O sea, muchas veces una tabla 2x2 que usted saque de una base de datos le toca gastarse 5, 6, 7 horas analizando las implicaciones que tiene la tabla. Eh, ¿Eso es muy harto? No, eso es conocer una realidad. O sea, los datos estadísticos son soporte para ir conociendo la realidad, son soporte para generar hipótesis, son soporte para proponer soluciones. Pero si usted piensa simplemente que el análisis estadístico es sacar tablas y números, como mucha gente lo hace, entonces no está haciendo nada, simplemente genera eh, información que lo que hace es llenar papeles o documentos que nadie lee. Hay un dicho en programación que es muy estándar, que se llama, que dice garbage in, garbage out. Si yo meto basura, saco basura. O sea, si yo, digamos, meto un programa que no saque nada interesante, voy a sacar resultados que tampoco van a ser interesantes. Pero hay mucha gente siente o tiene la sensación de que si escribe mucho código y saca muchas cosas, aún sin analizar, se está haciendo muy buen trabajo, lo cual es completamente falso. Entonces, pero es mi posición. O sea, hay gente que, digamos ahora, en, hay una página que el dueño es alemán, que se llama Estadística y tiene una subsidiaria en España. En España hay unas niñas que hacen análisis vía analítica y todos los días sacan tablas. Entonces, ¿cuál es la red que más se utiliza? ¿Cuál es el país que cuesta más una hamburguesa? ¿Cuál es el país que tal cosa? ¿Cuál es la región de España que tiene más desempleo? Entonces, todos los días sacan ese tipo de información, ¿cierto? Y ellas tratan, hay una niña que es de apellido Rúa Roa, que es la pues a ver, me acuerdo más de ese apellido, pero son como tres, las que escriben diariamente, sacan una hojita y la distribuyen en Latinoamérica. Y entonces uno va y mira, y son curiosidades, muchas son curiosidades. ¿Cuál es el país que más inyecciones para coronavirus le han aplicado? ¿Cuál es el país que tal cosa? ¿Cuál región de España? Esto. Entonces, eh, esos son datos, información, pero que termina siendo más divertimento que información seria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los análisis son muy poco profundos y muchas empresas de analítica lo que hacen es hacer eso, sacar análisis descriptivos muy básicos con muy poquito contenido de análisis. Los programas de inteligencia artificial apenas están en desarrollo, aunque pues hay grupos que sospechan que las oficinas de inteligencia estatales ya deben tener programas de inteligencia artificial funcionando a pleno pulmón, pero eso es desconocido para el resto de parroquianos. Eso se va filtrando. Bueno, entonces, con respecto al trabajo, entonces ustedes cogen, comparan, por ejemplo, instituciones oficiales con instituciones privadas, resultados. Esos resultados, recuerden, vienen en deciles.
Entonces usted hace una prueba de homogeneidad. La prueba de homogeneidad, si la rechaza, es porque hay diferencia en los resultados de los estudiantes que están en instituciones de nivel de riqueza similar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué rechacé H0? Entonces ahí usted tiene que ver celda por celda, coge los deciles superiores y mira qué proporción de estudiantes están en los deciles superiores, tanto de la institución oficial como la privada, y va desplazándose por la tablita y hace comparaciones, decir por decir. La educación pública está siempre por debajo aquí, o la educación pública está en los deciles medios, o la educación privada está en los deciles inferiores. Si no rechaza H0, lo que quiere decir es que la educación pública y la privada, para ese nivel de riqueza, es, los resultados en las pruebas a ver son básicamente lo mismo. Entonces, un estudiante puede estar en una institución pública o privada y sus rendimientos en la prueba saber son los mismos. Entonces ahí las dos educaciones tienen el mismo efecto. Hay otra cosa que hay que tener mucho cuidado, son los fuertes desbalances que hay en ciertas regiones de las tablas. Por ejemplo, los, las instituciones muy ricas. Usualmente las instituciones muy ricas están dominadas por las instituciones públicas, privadas, perdón. Entonces es muy raro encontrar con quién aparear. Ah, que no tengo instituciones privadas, entonces yo con quién voy a comparar, con nadie. ¿Sí? Pero sí puedo hacer una descripción del problema que estoy encontrando. Es decir, vea, instituciones muy ricas usualmente son privadas y hay muy poquitas instituciones privadas que, que tengan gente muy rica. O pasa de pronto al contrario, aunque al contrario tampoco es raro encontrar, por ejemplo, cuando usted tiene un nivel de riqueza muy bajo, digamos el más bajo de todos según su clasificación, usted encuentra que la mayoría de instituciones son oficiales, pero también hay muchas privadas. O sea, la gente que monta negocios de colegios privados también los monta en, en estratos bajos, ¿cierto? Ponemos una casa y montamos una institución. Eh, pero también hay un desbalance fuerte. Entonces, donde más balance hay es en los niveles de riqueza medios. Entonces usted puede, digamos, concentrarse mucho en los niveles de riqueza medios, que son los que tienen los mejores datos. Y ahí entonces empieza a sacar conclusiones. Ahora, lo que le decía, hay que considerar otras covariables. La jornada, por ejemplo, no es lo mismo yo comparar una jornada dominical que una jornada diurna, ¿cierto? Entonces ahí usted tiene que separar jornadas, que no es lo mismo considerar instituciones rurales a instituciones urbanas. Entonces, como hay tan poquitas instituciones rurales, yo más bien las saco y a esas les haría un análisis por separado, etcétera. O sea, mire que uno va generando preguntas y las va tratando de resolver vía lo que uno tiene. Por ejemplo, alguien puede decir, ¿será que los colegios que tienen mixtos tienen rendimientos distintos a los colegios que son de un solo género? Y usted hace las comparaciones y le hace comparaciones. No sé si en los oficiales haya colegios de un solo género, en los colegios privados sí todavía hay algunos, pero ya los desbalances son muy fuertes. Y todos los hallazgos usted los va documentando. Entonces, una recomendación que yo les doy es utilicen la grabadora del celular y vayan viendo las tablas y van explicando lo que encuentran en la tabla, van grabando sus hipótesis, dicen, yo encuentro esto, a mí me parece que esto está dando por esto y por esto, tal y tal, tal cosa. Y después lo que hace ya cuando se escucha su grabación nuevamente es
validar lo que está encontrando, decir, no, yo estaba diciendo que una cosa que es incorrecta. Y entonces ya usted va sacando su reporte así. Pues a mí me sirve así, porque yo pienso y hablo demasiado rápido, y entonces como yo soy tan torpe escribiendo en el computador, tengo que buscar las teclas casi una por una, entonces busque, y me demoro mucho, y se me pierden las ideas. En cambio así, al menos sé que quedan grabadas. Entonces, pues esa es mi recomendación. Ahora sí espero que les haya quedado más o menos claro lo que pretende el trabajo, ¿cierto? Sí, Profe, y profe. respecto a las recomendaciones que estás haciendo, pues como hacer el test de homogeneidad, ¿qué más recomendaciones hay como respecto a los temas que hemos visto en este curso? Vea, uno podría construir modelos de regresión logística, por ejemplo. Eh, Uno podría desarrollar algunas medidas de riesgo, es decir, vea cuáles son las instituciones que están en más riesgo de fracasar en las pruebas a ver, ¿cierto? Ya uno va construyendo indicadores, pero ya es que las metodologías son muy generales. Estas metodologías, lamentablemente, muchos de los cursos de estadística se dictan pensando en grandes experimentos de pues gente que está en laboratorios con problemas muy específicos, van a hacer tal prueba de hipótesis, y entonces eh, por ejemplo, si usted ve un curso de diseño experimental, pues eso es muy bonito, ¿cierto? Pero ¿cuántas personas que ven un curso de diseño experimental van a poder estar en un laboratorio? Muy poquitas. Y los experimentos que se hacen a ciertos niveles son tan complejos que no se pueden utilizar esas técnicas. Entonces son cursos en los que uno está como en las nubes, ¿cierto? Está uno por allá cuando le dicen que ustedes que están en la edad de enamorarse y emparejarse, y ustedes escuchan las canciones del amor eterno y que yo te voy a amar para siempre y cosas de esas realidades apabullantes. O sea, usted llega y se casa y tiene hijos y la realidad es completamente distinta a ese sueño que uno tiene. Las clases de estadística en general son como sueños, ¿cierto? Usted ve modelos muy bonitos, pero cuando usted va a la realidad a trabajar con datos, está enfrentada como está con una base de estas. Bueno, hágame análisis, muchas veces los jefes ni saben, no tienen una claridad así absoluta sobre lo que quieren y a usted le toca armar cosas. Mm, lo importante de las herramientas es que ya usted al menos las ha visto y dice, yo podría de pronto pensar en utilizar esto. Entonces usted las va adaptando. Esa es una de las ventajas de ver cursos a veces así muy etéreos que dicen a uno, no, yo de pronto puedo aplicar esto o puedo aplicar aquello otro. Pero por ejemplo, si usted le sale con a un jefe y le dice, no, es que yo hice una prueba de igualdad de medias y me dio un valor P de .003 y entonces las medias son diferentes. ¿Y eso qué? ¿Y eso en mi problema o en mi afán de conseguir plata, eso para qué me sirve? Ah, no, para nada, pero yo lo hice. Ah, chévere. Entonces uno tiene que ser muy hábil, ¿cierto? Muchos de los análisis que se hacen a bases de datos son meramente descriptivos, pero también se puede hacer una especie de inferencia descriptiva. Con estas bases que son observacionales, toda la inferencia que usted haga ahí es de carácter descriptivo. Estas bases de las pruebas saber no son experimentales, ¿cierto? Entendiendo pues el dato experimental como el dato absolutamente controlado. Aquí la base es experimental, es más, nosotros no sabemos si los sujetos cuando nos dieron respuestas, pues cuando nos dan las respuestas, nos están diciendo la verdad o nos están diciendo mentiras. Yo qué voy a saber si el sujeto tiene o no tiene internet en la casa. Él le dio a usted un sí y usted cree que esa persona está respondiendo honestamente. Pero todos los que trabajan en el área social saben que mucha gente miente. ¿Por qué? Porque son mentirosos patológicos o porque piensan que si dicen la verdad de pronto lo juzgan de ciertas formas o porque piensan que si dicen una mentira se pueden beneficiar de alguna manera al decir la mentira, ¿cierto? Yo, por ejemplo,
estoy respondiendo a las pruebas a ver, y me preguntan, ¿usted tiene computador? Y entonces yo pienso, si yo de pronto digo que no, y aún teniéndolo, digo que no, de pronto me regalan uno, o me prestan la plata para comprar uno. Entonces voy a decir que no tengo computador, cuando efectivamente tengo. Y eso no se ve en las bases de datos. Que esos problemas son fáciles de resolver. No, los problemas, y hay metodologías estadísticas que son muy bonitas desde el punto de vista teórico. Está la metodología de la técnica de la respuesta aleatorizada. No sé si ustedes lo vieron en algún curso. En las técnicas de la respuesta aleatorizada se pretende resolver el problema de las respuestas con mentiras. Pero en un cuestionario con 50 preguntas, esa técnica se viene al piso, la técnica no sirve, a pesar de que sea muy atractiva teóricamente para una sola pregunta. No sé, ¿ustedes vieron alguna vez la técnica de la respuesta aleatorizada? Sí, profe. Bueno, entonces, esa técnica tiene todas las variedades. Hay libros dedicados a la técnica de respuesta aleatorizada. Y yo, cada vez que veo que alguien aplicó eso, digo, esta persona es muy ilusa, a pesar de que la técnica suena bonita, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, las bases de datos observacionales vienen con todos los problemas del mundo. Ahí nosotros tratamos de, yo algunas veces he hecho esta analogía que, que es como un poquito extrema. Usted viene en bus de Cali y va para la costa, digamos, va para Santa Marta. En este momento está parando por Medellín, en ese bus, está parando por la noche. Y está lloviendo. El bus viene con las ventanillas cerradas y está lleno de las ventanas están muy turbias. Entonces usted ve lucecitas cuando pasa por Medellín. Entonces usted llega a Santa Marta y habla con alguien y dice, alguien le dice, ve, vos pasaste por Medellín. Sí, yo pasé por Medellín. Ah, contame cómo es Medellín. Entonces usted empieza a contar. Usted, no, Medellín es una ciudad súper grande y tiene edificios grandes y tal cosa. Pero la realidad que usted vio es muy pobre para sacar, para decir cosas realmente importantes sobre Medellín. Muchas veces en las bases de datos observacionales, eso es lo que pasa. O sea, usted tiene tanta suciedad en la base de datos que lo que diga, parte es soportado por la base de datos y otra parte es porque usted inventa cosas. La palabra inventar aquí de pronto lo utilizo mal. Usted investiga cosas y construye esas otras cosas a partir de otros documentos. Entonces ahí es donde vienen los análisis que se sacan en esas revistas estilo dinero, que son, que son muy sesgados, ¿cierto? Muy sesgados. No lo digo que el periodista que lo escribe sea tendencioso, sino que los análisis son, o sea, muchas veces las cosas que vienen con números uno tiende a creer que son ciertas todas, lamentablemente. Entonces ustedes ahí la idea es que ustedes propongan cosas. Lo que yo quiero es que ustedes propongan, o sea, no que piensen que hay una solución escondida y única y que yo la tengo y que no las quiero decir porque quiero que ustedes la descubran, ¿no? Esto no es un examen de matemáticas. Aquí no estamos calculando la integral de seno de x. No, aquí estamos trabajando con problemas reales en los que enfrenta la estadística real. O sea, no son ilusiones, no, que tengamos una muestra aleatoria, una distribución normal, y entonces vamos a construir un estadístico, y vamos a hacer un estadístico de prueba, y vamos a construir. Eso es fantasía matemática, ¿cierto? En la realidad las cosas son sucias, y a uno le toca hacer trabajos de limpieza duros. Y a veces, y ahí es donde vienen las diferencias entre los analistas buenos, los regulares y los malos. Muchas veces los analistas malos se quedan esperando que alguien les diga qué hay que hacer. Vean, entonces, hunda esta tecla aquí y entonces ahí le aparece la página de R.
Entonces calcule la media de cada variable. Bueno, ya la calculé, ¿y qué más hago? Bueno, entonces ahí vienen ya los analistas que van más allá, entonces tratan de dar explicaciones a esas medias. Otros analistas tratan de ver qué se puede hacer con la base de datos, qué preguntas en general que sean pertinentes, o sea, no son preguntas sin sentido. Pues uno puede hacer ejercicios de clase como hay una asociación entre tener televisor o tener televisor a color y tener computador. Ah, que sí. Y bueno, ¿y entonces qué? ¿Y eso qué? ¿Para qué me sirve? Hay, por ejemplo, modelos que pueden ser útiles utilizando ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, la parte taxativa, la IRS en Estados Unidos, utiliza unos modelos muy raros a veces para calcular cuánto tiene usted que pagar de impuestos. Por ejemplo, si usted es mesero en Estados Unidos, hay que pagar impuestos. Paga impuestos sobre propinas. Ah, sí. ¿Qué pasa? Yo trabajo en un restaurante bien chichipato donde la gente ve bien poquita propina. Entonces, la gente de IRS han creado modelos, entonces ellos consideran, dicen, usted está trabajando en tal sector, en un restaurante. Entonces usted debe ganarse diariamente $200 de propinas. Esos $200, 60 son de impuestos. A usted le toca ahorrar $60 de sus $200 de propina para pagar los impuestos. Pero yo estoy trabajando en un Beverly Hills, que es una zona rica en California, y estoy trabajando en un restaurante, entonces le digo, en propinas, allá debe estar ganando $1,200 diarios de propina. Ya, no, eso es mucho, pues, estoy exagerando. Pero entonces ellos tienen unos modelos donde hay asociaciones, ¿cierto? Ellos construyen asociaciones, dicen sector con esto, sector con riqueza. Entonces, con esos modelos le chantan al pobre trabajador cuánto tiene que pagar. Un mesero bien malo, que no gane propina, tiene que pagar la misma cantidad de impuestos que el mesero, el mejor mesero que tenga usted en su restaurante, porque ellos asumen que usted gana lo mismo que el mejor. ¿Sí se entiende? Entonces ahí los modelos, que pueden ser relaciones entre variables muy extrañas, sí se pueden construir para fines taxativos. Entonces esa empresa, o esa institución, pues esa entidad que todo el mundo le tiene miedo en Estados Unidos, eh, y que el 30 de abril es el día Coco en Estados Unidos, donde todo el mundo tiene que presentar su declaración de renta. eh, Mucha gente, pues yo nunca llegué, no sabía que cobraban impuestos por supuestos. Entonces ellos suponen que si usted es mesero, si usted trabaja en tal ciudad, en tal sector, le toca pagar tanto de impuestos. Y eso lo construyen como modelos estadísticos, eh, donde hay relaciones entre variables que uno a veces dice, pero ¿por qué tan charro esto? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, si usted no tiene riqueza, usted tiene que sacar en las pruebas a ver tanto. Hay una película, no sé si ustedes la han visto, que se llama eh, Stand and Deliver. En inglés está Stand and Deliver. Esa película es con este tipo de apellido Olmos. Eh, en esa película narran una historia real que pasó en Los Ángeles. Un ingeniero se va a una escuela pública a dictar clases, y entonces empieza a dictar clases de cálculo, y los estudiantes de esa escuela quedan muy marginadas, les va muy bien en las pruebas SAT, en las pruebas SAT. Y entonces, de la ETS, la ETS es la institución, es una institución privada, la que administra esa prueba, mandan un grupo de investigadores a ver qué es lo que pasó. Ellos piensan que los estudiantes hicieron trampa.
porque los modelos de ellos dicen que si usted estudia en una escuela pobre, a usted le tiene que ir mal en las pruebas SAT. Y como a estos estudiantes les había ido muy bien, entonces la idea que tenían era que se había hecho una trampa generalizada en esa institución, porque los modelos decían que ahí no les podía ir bien. Entonces, más o menos, la modelación estadística consiste en eso, en hacer predicciones a quién le va a ir bien, a quién le va a ir mal. Si a alguien le va bien cuando se supone que le va a ir mal es porque es sospechoso, ¿sí? Y si a alguien le va mal porque le debía haber ido bien, ya usualmente hay una explicación ahí de tipo social, ¿no? Que la persona estaba cansada, cosas de esas. Pero es bonito pues ver cómo la estadística ayuda o no ayuda en ciertas circunstancias. Entonces, ya he dicho mucho, ahora quiero que ustedes hablen y me digan cómo le ha ido con esas bases de datos. Las pruebas saber, afortunadamente, eh, nos entregan esas bases de datos que nosotros podemos mirar en detalle y ustedes pueden proponer cosas. No les dé miedo proponer. Es una cosa que yo a veces noto mucho, es que ustedes son muy temerosos generando hipótesis. ¿Cierto? Ustedes conocen el sistema educativo, ustedes vinieron de él. Yo no sé si vinieron de instituciones privadas o públicas, pero cada uno tiene sus experiencias, ¿cierto? Entonces, yo narro mis experiencias yo salí de una institución pública, viví en esa institución pública muchas cosas, buenas, regulares y malas, muchas tirando más a regulares que a buenas o a malas. Algunas muy malas me pasaron y algunas buenas. No sé si alguien conoce el Gilberto Sate Avendaño, el liceo que queda en la parte baja de Aranjuez. ¿Se han escuchado hablar de él o no? No, ¿No han escuchado hablar del Gilberto Sate Avendaño? Bueno, aquí en Antioquia, en los años 70, habían instituciones muy buenas a nivel educativo, pues que tenían fama de ser muy buenas, eh, que eran el Liceo Marco Fidel Suárez, el Liceo Antioqueño, el Liceo Consejo de Medellín, el CEFA, que era de mujeres, el Liceo Antioqueño, que también era femenino, el Alzate Avendaño, y esas eran las instituciones, las mejores instituciones, por encima de cualquier institución privada. Aquí había un concurso que lo hacía la fábrica Coltejer, que se llamaban los 10 mejores bachilleres del año. Entonces, en ese concurso iban los bachilleres de todas de muchas instituciones educativas. Y ese concurso era muy prestigioso, entonces les daban becas a los estudiantes para que fueran para estudiar a la universidad. Y en el Alzate Avendaño hubo un año en que varios estudiantes se ganaron ese concurso. Entonces, estudiar en el Alzate Avendaño era un orgullo, pues. Eh, Cosa que se vino abajo completamente, ¿cierto? Ahora la gente prefiere mandar los hijos a instituciones privadas, eh, como que, no, hay muchas instituciones privadas. Mm, si usted tiene un hijo, piensa, digamos, no, quiero mandar al Jorge Robledo, que ahí se quita la universidad, es una institución privada. Y muchos profes de la universidad tienen sus hijos estudiando en el Jorge Robledo. Eh, o yo lo quiero mandar al San Carlos, o yo lo quiero mandar a estudiar la presentación, o yo lo quiero mandar a estudiar a pues, cualquier colegio. Entonces, el primer colegio que le viene a la gente a la cabeza era un colegio privado. Es una cosa muy informativa de la percepción que tiene el ciudadano común y corriente de la calidad de la educación, ¿cierto? Porque se está afectando por todos estos informes que van saliendo sobre la educación pública y la privada. Eh, entonces nosotros como desmitificamos esto con estudios que se hagan
en forma seria. En forma seria es hacerlo así conscientemente, cogiendo las bases, haciendo las comparaciones como son y viendo a ver si la educación pública realmente está tan mal o la educación privada está tan bien, ¿cierto? Porque uno puede decir no, es que la educación privada tiene unas ventajas extremadamente grandes. Entonces miren cómo un problema de estos que analiza una base de datos tiene que enriquecerse con muchas fuentes externas. Aquí la única fuente, pues que me imagino que ustedes han mirado lo que yo les estoy diciendo, pero estas cosas las empieza uno a buscar en la prensa, en artículos de revistas, en libros. Hay, hay unos libros que salieron en Estados Unidos, les voy a contar una historia, uno que se llama IQ. Ese libro causó mucho revuelo porque habla del cociente intelectual de la población en Estados Unidos. Y ellos, en, objetivamente, voy a ponerlo entre comillas, encuentran que la población más inteligente en los Estados Unidos es lo que llaman los WASP, los White Anglo-Saxon and Protestant. Los protestantes, WASP también significa eh, avispa en inglés, ¿cierto? Pero WASP es el acrónimo de persona blanca, anglosajona y protestante. Entonces, en esos estudios resulta que ese grupo de personas blancas son los más inteligentes en Estados Unidos. Después vienen los asiáticos, como grupo social, son los asiáticos los más inteligentes. Después viene la gente de color. Y los más burros de todos resultamos ser los latinos. ¿Cómo les parece? Pues Y son este libro salió basado en estudios pues, de pruebas psicométricas pues, y no es así subjetivo, sino que trata de ser muy objetivo. Y armó un polvero pues entre muchas comunidades allá, mucha gente empezó a decir, porque lo que decía, pues más o menos uno por leyendo el libro, lo que sospecha que dicen es una cosa que a mucha gente la considera como medio nazista, que hay razas superiores, ¿cierto? Que los genes son los que están determinando el nivel de inteligencia de las personas. Entonces, por ahí salieron muchos artículos atacando ese libro. Entonces, uno de los artículos escritos por hispanos decían, pues que no, cómo va a comparar hispanos que viven en Estados Unidos, la mayoría de los hispanos son personas que viven en condiciones muy pobres, ¿cierto? Que apenas penas tienen para comer, que viven muy marginados, que son campesinos, que trabajan 15 horas al día o 15 o más horas al día, entonces no tienen tiempo siquiera de leer, no tienen tiempo de mirar la televisión, no tienen tiempo de escuchar noticias, simplemente están subsistiendo allá. Entonces son poblaciones extremas. Las poblaciones de color han sido poblaciones muy marginadas. Entonces, estos libros tienden a dar la idea de que hay como gente superior, casi en el sentido genético. Entonces se causó un revuelo muy grande con eso. Entonces, lo que les digo, si las bases de datos usted las analiza y las analiza de una manera inadecuada, puede llegar a generar aún políticas de Estado que son inadecuadas. Una política de Estado que viene desde los años 70 es que la educación pública hay que irla acabando, porque la educación privada es mejor. Y los privados se encargan de replicar toda esa información porque los beneficia a ellos, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes objetivamente digan, sí, realmente la educación pública está en peores condiciones que la privada. O hay igualdad de condiciones. O está mejor en este segmento poblacional, es mejor la educación pública que la educación privada. Pero que ustedes lo saquen de sus análisis.
Sí, es claro. No sé, Sí, profesor. bueno, entonces pienso que ya le he echado mucha cantaleta hoy. Estos discursos, a veces los digo yo, pues, como les digo, la educación, la educación básica en este país me inquieta mucho, porque uno ve, por ejemplo, yo he tenido, a veces nos invitan en la escuela a reuniones así con secretarios que quieren hacer estudios, entonces uno les ve mucha tendencia en sus análisis, y esos análisis tendenciosos tienden a ser realmente perjudiciales para la educación pública. Aquí hay gente que hace cosas, no sé si han escuchado el colegio Loyola. ¿Alguien ha escuchado el colegio Loyola? No, Es pues un, yo no lo he escuchado. bueno, Yo sí, hay, eso sí. hay un colegio que se llama San Ignacio de Loyola, que es un colegio, el colegio San Ignacio que queda ahí en cerquita a la unidad deportiva, ¿cierto? Queda a la otra cuadra en la 70. Pero hay un colegio que se llama el Colegio Loyola, que es un colegio público. Para usted meter su hijo en ese colegio público tiene que tener rosca. El colegio público trabaja con una metodología distinta que se ha implementado en, en algunas escuelas en Silicon Valley y que lo están implementando los curas ignacianos en Barcelona, que es la educación por proyectos, una educación cruzada que llaman, donde, por ejemplo, a los niños no los meten en un solo grado, sino que ellos están de distintos grados trabajando juntos y en grupos, en grupitos pequeños, y los ponen a desarrollar proyectos. Entonces, por ejemplo, un grupito que tenga un niño de quinto, otro de séptimo, otro de noveno, les dicen, bueno, ustedes van a diseñar un purificador de agua. Entonces vamos a coger agua del río Medellín y el grupo que saque el agua más pura va a sacar la mejor nota, o cosas así por el estilo. Pues. Eh, entonces esas metodologías han sido propuestas, no todo el mundo las acepta. O sea, es una cosa que hay personas que son muy reacias a esos cambios radicales en educación. Y entonces este colegio ha tenido mucho éxito con sus estudiantes y le ha ido muy bien dentro de las cosas a ver eh, a nivel de instituciones oficiales. Entonces ahí es donde uno piensa que si uno es proactivo y propone cosas que sean muy distintas, puede de pronto lograr una mejora en la educación pública de forma sustancial. Pero entonces el Colegio Loyola, por ejemplo, es un colegio que es oficial y que tiene una metodología distinta a la mayoría de los colegios. Bueno, jóvenes, no sé qué más. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este trabajo, me la pueden decir ya. Y si no, recuerden, me van mandando por correo electrónico todo lo que ustedes, eh, si tienen alguna dificultad o algún comentario. Mm, Las formas de presentar los documentos, ya los he dicho. A mí me gusta más el documento en PDF, a algunos les gusta elaborar documentos utilizando las herramientas que tiene el R. El mismo R permite crear documentos en Word e irle metiendo cosas que se van elaborando en R. Entonces ya ustedes eh, lo escogen a su amaño. No sé si quieren. Profe, Sí, diga. yo tengo una duda, pero pues es más una pregunta sobre usted cómo hace las tablas en látex. O sea, ¿usted las hace de forma manual o de pronto usas algún paquete No, que te las genere de forma automática? en R hay un paquete que se llama Xtable. O sea, yo, Xtable, se dice Xtable o Xtable. No, De pero ahí, ese no funciona para más de, pues para más de una dimensión.
Ese se lo hace O sea, yo para el algunas que... Cuando tablas, pero para esta, para, digamos, no funciona. para dos dimensiones, yo usualmente lo hago manualmente, o sea, a veces lo que hago es escribir programitas en R que me saquen las tablas como yo quiero. Utilizo mucho el print, ¿cierto? Con el print usted mete cosas y va sacando las líneas completas. Eso es muy primario para hacer las cosas. Yo todo lo hago en la base. Trato de recurrir muy poquito a paquetes que sean muy formales. Alguien me hizo preguntas sobre ggplot. Yo nunca he manejado ggplot porque yo prefiero ver los gráficos lo más personalizados posible. Entonces, diga. Sino que pueden, digamos, organizar la tabla directamente en R y pueden sacar el código en látex normal y por ahí en plataformas ahí usted puede copiar ese mismo código y pegarlo en la plataforma para poder que usted pueda hacer todas las ediciones que sean necesarias para esa misma tabla. Y Sí, esa sí. misma página se encarga pues de ya de usted hacer el código y tú lo pegas en el documento y sin ningún problema R te lo compila. Sí, hay un libro de látex que yo les recomiendo a ustedes, no sé si ustedes lo conocen, que se llama El Universo Látex. Fue escrito por un profesor de física de Bogotá, que salió en la segunda edición hace creo que 2 o 3 años, salió en la segunda edición, y ese se consigue por ahí pirateado en internet. No sé si lo conocen. No, no lo conozco. Sí, Sino que, o profe. sea, yo la forma en la que, por ejemplo, en las tareas saco las tablas, es que, por así decirlo, me toca fijar la tercera variable de la tabla e ir imprimiendo las de dos dimensiones. Pero eso yo lo hago También. con Cable. Pero no sé Ok. si de pronto haya otro paquete, pues que me lo saque de una vez para que, digamos, no quede tan largo el documento. Porque yo he tratado, por ejemplo, imprimir la de los objetos que son de tipo Ftable, pero cuando le doy en, por ejemplo, en tejer el documento me bota un error, entonces no sé si es que me falta algún paquete de látex o de R, entonces es por eso. No, no sé, no, yo los hago muy manualmente. O sea, no sé, soy de una escuela muy vieja que trata, yo lo que aprendí es lo que utilizo, o sea, trato de no moverme de mi punto de comodidad y prefiero gastarme mi tiempo haciendo eso. Aquí ya alguien, ¿no? Jefferson nos puso en el chat la, un URL donde puede utilizar para generar tablas. Entonces aquí, ese no es un problema así extremadamente complejo, sino uno con él. Yo soy muy amigo de los for para imprimir cosas. Entonces voy acomodando las salidas como yo quiero y si no, cortar y pegar. Claro, lo utilizo mucho. Entonces, un buen editor de texto, no sé cuál editor de texto utilicen ustedes. El Notepad++ para mí es el mejor. ¿Alguien lo conoce? El Notepad más. Bueno, Pues yo personalmente no lo conozco. es considerado uno de los mejores editores de texto. Pues como yo programo tanto, entonces tengo como 4 editores de texto y es con el que más cómodo me siento trabajando. Ok, entonces sí pueden mirar las opciones que les están planteando y ya ustedes colectivamente pueden preguntar, ve vos cómo imprimís tablas, enlaces de esta y este paquete o cómo las imprimís en Word. Yo en el curso de Bayesiana le he dicho a los estudiantes, ustedes tienen también que aprender a manejar Office a la perfección. ¿Por qué? Porque en el ambiente laboral se utiliza mucho Office y hay instituciones que no permiten sino trabajar con Office. Entonces,
También el R permite interactuar con Office. Hay un paquete que se llama Officer, que permite crear un documento o hacer una presentación en, en Office o escribir un documento en Word y usted puede ir sacando resultados e irlos pegando al documento. Ya, ya son herramientas que cada vez se van puliendo más y se van creando en forma mejor. Antes, hace muchos años, Word era perverso para escribir ecuaciones matemáticas. Eso lo han ido mejorando a través del tiempo y ya ahora uno ve un documento. Los físicos, por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional, no usan látex, ellos usan Word, porque en las revistas donde ellos publican solamente les permiten archivos en Word. Entonces, aún los matemáticos piensan que LaTeX es el único editor de texto bueno, pero en ciertos ambientes hay que saber trabajar también con el Word y saber manejar los editores de ecuaciones de Word. Hay exportadores entre el uno y el otro, pero no funcionan a la perfección. Es bueno que ustedes de todas maneras se den la bañadita en Office y que idealmente se vuelvan unos expertos en Office. Yo creo que ustedes deberían ser maestros de, de Excel. Bueno, jóvenes, entonces ya, dicho y esto, entonces nos estamos viendo la semana entrante, si las cosas han cambiado o si siguen igual, no sabemos cómo esté esto, que sigan trabajando en ese documento, ¿cierto? No lo dejen todo para el final, porque al final siempre uno nota la diferencia entre los trabajos que son hechos eh, con dedicación y los trabajos que son hechos a la carrera. A veces es muy triste, por ejemplo, uno ver un documento de 4 o 5 páginas para analizar un problema de esto, y la persona no lo sacó faltando un minuto. Pero estén tranquilos, que es como normal en todos los estudiantes. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos que el próximo miércoles. Si tienen alguna pregunta, me mandan por correo algún comentario. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, Hasta luego, chao. profe. Bueno, Gracias. chao. Pues Bueno, chao. también gracias pues, Bueno, por lo de chao. las Chao. tablitas. Sí, compartan todo lo que saben. Bueno, voy a colgar ya. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.